Cuando hablamos de las aplicaciones dentro del sector empresarial, tenemos que distinguir también entre las diferentes redes blockchain que existen en la actualidad, ¿no? Por un lado tenemos pues esas blockchain públicas, esas redes públicas como Bitcoin, Ethereum, Polygon, etcétera, que son consideradas pues las más descentralizadas. Pero luego también tenemos pues diferentes tipos de redes que se pueden utilizar en el ámbito empresarial, según el caso de uso. Es decir, obviamente tú no solamente por ser una empresa vas a utilizar una blockchain empresarial, puedes lanzar casos de uso en blockchain públicas. De hecho, os explicaré uno de los casos de uso que hemos lanzado desde Santander, que sí que se lanza sobre una red pública. Pero lo que quiere decir esto es que según el caso de uso que tengamos y según las necesidades y los requerimientos que tenga ese caso de uso, puedo disponer de otros tipos de redes blockchain que me aportan unas características diferentes a las públicas, ¿no? Y luego tenemos los sistemas empresariales, que es lo que disponemos actualmente. Por lo tanto, podemos ver cómo a medida que avanzamos en ciertos temas, como puede ser la escalabilidad, perdemos parte de la descentralización que nos aportan las redes públicas. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre una y otras? Pues bueno, las redes públicas son abiertas, cualquiera puede unirse, y sin embargo las redes permisionadas o privadas, pues solo los participantes preaprobados. En las redes públicas, si vosotros habéis operado alguna vez, pues son anónimas o mejor dicho, seudónimas, ¿no? Tenemos esa dirección pública donde tenemos nuestros tokens, nuestras criptomonedas, etcétera, que digamos que nos identifica dentro de la red. Es cierto que es un código alfanumérico, ¿no? de números y letras, entonces no, una persona por sí misma no puede saber quién está detrás, pero una vez que yo le he hecho una transacción, por ejemplo, a un amigo, ¿no? Desde mi wallet, desde mi dirección pública, ya sabe que ese wallet me pertenece a mí, y por eso se dice que no es del todo anónima, sino que es seudónima, es como un IBAN, ¿no? Hoy en día si cogemos la analogía con el sistema financiero tradicional. Sin embargo, las redes permisionadas o privadas son identidades conocidas. Esto es importante según el caso de uso que queramos poner, ¿no? Imaginaros dentro del ámbito empresarial, pues muchas veces tenemos que cumplir con todas esas normas de prevención de blanqueo de capitales, etcétera. Necesitamos tener identificados a todos los participantes que participan dentro de esa red o dentro de ese caso de uso, y por lo tanto esto es muy importante cuando estamos hablando de blockchain empresariales. Dentro de las redes públicas hay una criptomoneda embebida. ¿Por qué? Porque esa criptomoneda, que además explicaba Carlos cuál era la diferencia entre la criptomoneda y token, es la que me sirve para incentivar a los validadores de la red. Es decir, es la moneda que van a pagar las personas la comisión por ejecutar transacciones, y es la moneda en la que se va a remunerar a esos validadores que están pues poniendo a disposición sus equipos informáticos para transaccionar, ¿no? En el caso de las redes empresariales, ya sean permisionadas o privadas, realmente no necesitamos tener una criptomoneda embebida. ¿Por qué? Porque los participantes que estamos dentro de esas redes no necesitamos un incentivo para participar dentro de esas redes. Con que salga el caso de uso sería el incentivo que nosotros necesitamos. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que montamos una red privada una red permisionada entre todos los bancos para sacar pues, temas de tokenización de acciones, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, yo con la eficiencia que gano en ese proceso ya me sirve para poner un nodo o varios nodos a validar transacciones dentro de la red. Es decir, la eficiencia que gano por un lado, pues con el coste que asumo por poner ese nodo o validador a transaccionar, digamos que ya es compensada. No necesito que me estés recompensando en una criptomoneda determinada, ¿no? Por otro lado, las redes públicas tienen altos costes transaccionales, mientras que las redes permisionadas, al ser redes mucho más pequeñas, etcétera, pues tienen un coste muchísimo más bajo. En las redes públicas la velocidad suele ser baja, sobre todo en las principales. Estamos viendo, obviamente, soluciones que están haciendo muchísimo más escalable esto, ¿no? Pues a través de diferentes mecanismos de consenso como el Proof of Stake, o de soluciones tipo sidechain o de capa 2 como puede ser Polygon. Pero es verdad que aún así siguen siendo rendimientos más bajos que los que tenemos en las redes empresariales. Por supuesto, no todo es bonito. Como he dicho antes, esto es sacrificando parte de la descentralización de la infraestructura. Por otro lado, en las redes públicas los datos son públicos, mientras que las empresariales son confidenciales. Esto es de gran importancia si estamos hablando, por ejemplo, de una entidad financiera o de una empresa que tenga, por ejemplo, que acogerse a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Imaginaros que nosotros publicáramos en una red pública pues, todas las transacciones que están realizando nuestros clientes. Pues ahí el regulador
seguramente no estaría demasiado contento. Por lo tanto, esto es un aspecto bastante importante para nosotros. Y en las redes públicas, el consenso prueba de trabajos ha solido ser hasta el último año el más generalizado. Ahora también tenemos el Proof of Stake. Sin embargo, en las permisionadas tenemos diferentes algoritmos de consenso que, sacrificando en parte esa descentralización, hacen que la red sea más escalable, ¿no? Por ejemplo, pues, la alternancia de validadores de los nodos. No necesitamos dejar bloqueado ningún capital, sino que, por ejemplo, cada vez le toca a uno validar la transacción y nunca sabes cuándo te va a tocar. Por lo tanto, sería muy difícil cometer el fraude en unos segundos antes de que el resto se dé cuenta.